Buenos días a todos. Qué increíble que hoy podemos estar una vez más conectados a través de este medio, a través de las redes sociales, transmitiendo en vivo desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Quiero enviar un saludo especial a cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares. Enviar saludos a todos nuestros hermanos de Altamira, Tamaulipas, Ciudad Madero, Tampico, Pánuco, Veracruz, Ébano, San Luis Potosí, Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, Pueblo Viejo, Veracruz, por ahí hermanos en Cabo Rojo, Veracruz, en Poza Rica, Veracruz, en Citlaltépetl, Veracruz. Y la verdad, esto me hace pensar que la iglesia no ha dejado de reunirse y la iglesia cerró sus puertas. No, al contrario, la iglesia se está expandiendo, la iglesia está operando en muchos lugares y la verdad es que eso es muy reconfortante. Quiero animarte a que puedas estar cada semana, en cada clase puedas estar conectándote y pues de antemano quiero mandarte un gran abrazo de parte de mi esposa y mío. Estamos animados por poder estar todos conectados. Y bueno, aquí estamos nuevamente poniendo nuestro corazón para tener un tiempo de gratitud a Dios. Y bueno, sobre todo que podemos estar reunidos a través de este medio. Antes de comenzar la clase quisiera pedirte que pudiéramos estar orando mucho por la familia del señor Alfonso Pulido, por el señor Alfonso, por su salud, ya que ha estado un poco delicado, y también por la salud de Cruz, hijo de nuestro hermano Amando. Vamos a estar orando mucho por ellos. Y pues ahora sí, acompáñame a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor y Dios Padre Todopoderoso, quiero darte las gracias por esta mañana. Gracias por la vida que nos das. Gracias Dios porque nos permites despertar esta mañana y poder sentir tu presencia. Te damos gracias por tu gran amor y tu compasión a nuestras vidas. Hoy, Señor, venimos ante ti para poner en tus manos este tiempo. Señor, no sin antes rogarte, Señor, por la salud del señor Alfonso, por la salud de Cruz. Oramos, Dios, porque en este tiempo puedan buscarte con todo su corazón y puedan, Señor, reconfortarse en ti. Señor, tú eres el médico de todos y rogamos, Señor, que tú estés en control de su salud, de sus vidas. Y Señor, pues oramos, Padre, por toda esta situación que enfrentamos a nivel mundial. Oramos, Dios, por las personas que se encuentran en este momento sufriendo a raíz del virus. Oramos también por las familias. Oramos, Señor, por el mundo entero. Sin duda, Señor, saber que podemos estar conectados todos en oración, Dios, en un mismo espíritu. Señor, estamos convencidos de que tú estás obrando de manera poderosa y que estás, Dios, moviendo los corazones y que estás actuando, Señor, en el mundo entero. Te oramos y pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, pues hoy vamos a continuar nuestro taller, Los hábitos de Jesús. Hoy quiero compartirte el hábito de ser obedientes. Jesús es un gran ejemplo acerca de esto. Si hablamos de obediencia, en el primero que tenemos que pensar es en el Maestro, en Jesús. Como te decía, las últimas semanas hemos estado hablando de sus hábitos. Quizás no tanto acerca de sus enseñanzas, sino más bien sobre su estilo de vida. En Juan 13, versículo 15, Jesús dice: yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Hoy nosotros podemos imitar la vida de Jesús. La vida de Jesús, sin lugar a dudas,
nos deja mucha enseñanza, mucho aprendizaje, mucho de donde nosotros podemos agarrar para vivir el día de hoy. Sí, 2000 años después, más de 2000 años, hoy nosotros podemos imitar su estilo de vida, seguir su ejemplo, hacer lo mismo que él hizo, y eso de verdad produce muchos frutos. Jesús dice en Juan 13:17, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Todos andamos en busca de felicidad, todo el mundo está en busca de felicidad. Amigos, si hoy estás escuchando esta transmisión y buscas en tu vida ser feliz, pon en práctica lo que de Jesús hemos aprendido. Hoy estamos hablando acerca de sus hábitos. Quiero animarte, amigo, hermano, a que puedas realmente, como dice la Escritura, entender estas cosas, pero sobre todo ponerlas a la práctica. Y ahí vamos a encontrar la dicha que tanto anhelamos tú y yo. Bien, pues vamos a continuar ahí. Hoy, como te decía, vamos a hablar sobre el hábito de ser obedientes. Y en Juan 15, versículo 10, versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué increíble es que Jesús mismo habla que Él era un hombre obediente. El resultado de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es permanecer en el amor de Dios. Jesús dijo: yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor de mi Padre. ¿Qué significa permanecer en el amor de Dios? Que podemos tú y yo hoy, o tenemos la oportunidad de estar unidos a Dios a través de la obediencia. Que tenemos la oportunidad de tener comunión con Él. Que tenemos una relación personal con Él. Un indicador de que estamos en comunión con el Padre es nuestra obediencia. Yo quiero que hoy te preguntes: ¿qué tan obediente eres a los mandamientos de Dios? La obediencia es un factor muy importante para poder estrechar nuestras vidas con Dios. Jesús siempre, en toda circunstancia, obedeció al Padre. Su vida siempre fue un sí como respuesta a su voluntad. Y lo podemos ver en el impacto que Jesús tuvo en la tierra. El resultado de su impacto fue su total obediencia a Dios. De hecho, nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús. Y esto me hace pensar qué importante es nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Piensa algo. Jesús fue obediente y gracias a su obediencia hoy podemos ser salvos. La obediencia realmente es algo muy, muy trascendente para cada uno de nosotros. Bien, Jesús nos mostró cómo ser obedientes. En primer lugar, Jesús tuvo oportunidades para evitar la voluntad de Dios, pero no lo hizo. Fíjate, esta es una escritura que generalmente hemos escuchado o que conocemos. Dice lo siguiente, Mateo 4, versículos del 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que viene de los labios de Dios. Versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Versículo 8. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto
y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto, y si te arrodillas y me adoras, Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Si nos damos cuenta, Satanás tentó a Jesús ofreciéndole, digamos, 3 alternativas para evitar la cruz. Jesús luchó para obedecer a Dios. Y necesitamos pensar que obedecer no siempre es fácil. Si nos damos cuenta, las tentaciones que el diablo le estaba haciendo a Jesús, para cada uno de nosotros pudieran sonar muy atractivas. Dice la Biblia que Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y la primera prueba que le pone el diablo es que Jesús, si era el Hijo de Dios, convirtiera las piedras en pan, ¿no? Entonces imagínate, hambriento, sediento, y el diablo sabe precisamente cuáles son nuestras debilidades. Y después le ofrece pues todo el reino, ¿no? Le dice que se tire abajo, ¿no? Que no le va a pasar nada. Pues si él es el Hijo de Dios, ¿no? A cabo Dios le va a mandar ángeles. Pero Jesús es muy sabio, ¿no? Y le dice: pues no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús seguía firme, ¿no? Y la tercera prueba, digamos, que le puso el diablo, pues era darle todo los países del mundo, ¿no? Ponerlo a él por encima de todo, ¿no? Y Jesús, digamos que luchó para obedecer a Dios. Obedecer no siempre es fácil. Estas alternativas, digamos, eran alternativas que iban mucho más allá, no solamente en el momento, sino que podían llevar a Jesús a evitarse el camino doloroso de la cruz. Allá afuera hay muchas tentaciones para ti, para mí, que todo el tiempo nos están diciendo: pues no pasa nada, al cabo Dios te va a rescatar, una no es ninguna, mira todos los beneficios que puedes obtener si mientes, ser corrupto no es tan malo, dar mordida no me afecta en nada, cópiate en el examen, al cabo nadie se va a dar cuenta, una vez al año no hace daño. Todas estas frases las encontramos allá afuera. Hay muchas tentaciones y todo el tiempo están o pasan por nuestra cabeza. Jesús estaba convencido del plan que Dios tenía para él. Y si te fijas bien, dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Desde ese momento Jesús fue obediente al Espíritu. Y luego de 40 días y 40 noches sin comer, o sea, el diablo lo pone a prueba. Lo más increíble aquí es la lección que nos da Jesús. Jesús estaba lleno de sabiduría. Y lo podemos ver porque una y otra vez lo vemos hablando las palabras de Dios. Una y otra vez le dijo al diablo: escrito está. Cada vez que el diablo lo ponía a prueba, Jesús lo refutaba con las Escrituras. Y aunque el mismo diablo usó las Escrituras para ponerlo a prueba, Jesús salió victorioso. Y quiero que pongamos mucho ojo aquí. Quiero que nos demos cuenta de algo. El diablo conoce la palabra. Y es muy fácil y muy probable que nosotros caigamos en la trampa si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Qué importante es, amigo, hermano, que nosotros estemos siempre nutridos por la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando dejamos a un lado el alimento espiritual? Cuando somos ignorantes a los mandamientos de Dios, pues fácilmente podemos caer en las tentaciones del diablo y por consecuencia vivimos en desobediencia al Padre. Amigos, si hoy nos estás acompañando en esta transmisión o si estás viendo este video, amigo, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a conocer las Escrituras. Quiero invitarte
de una manera muy sincera a estudiar la Biblia. Cuando la Biblia no es nuestra fuente de conocimiento, cuando no es nuestro alimento, lo son muchas otras cosas, incluso hasta nuestra propia manera de pensar. Pero la Biblia es la que nos ayuda a librar cualquier batalla y nos ayuda a salir victoriosos del enemigo. Cuando tú eres obediente a Dios, no hay nada, ni el mismo diablo puede detenerte. Así que nuestra invitación para ti es: estudia la Biblia, conoce a Dios profundamente. Te vas a dar cuenta de lo mucho que puede Dios hacer en tu vida. Vamos a continuar. Mateo 16, 21 al 23 dice lo siguiente: a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Qué podemos ver aquí? Aún vemos a Pedro, uno de los discípulos más allegados a Jesús, intentando que él evitara el camino hacia la cruz. Jesús les da esta noticia de que él tendría que ser entregado en manos de los jefes, de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que ellos lo iban a hacer sufrir mucho, ¿no? Y que lo iban a matar y que él iba a resucitar. Pero Pedro, su reacción no fue como que tan espiritual. Satanás incluso puede usar a quienes tienen buenas intenciones para impedirnos hacer lo que Dios nos ha mandado. Para el hombre es más fácil ver las cosas terrenales, incluso podemos fácilmente excusarnos con ellas. Pero Dios nos pide ver las cosas del cielo, las cosas celestiales, las cosas espirituales. Y cuando nosotros empezamos a ver las cosas así, lo terrenal no es un impedimento para obedecerle. Cuando tú estás convencido de hacer la voluntad de Dios, no habrá nada que te impida obedecerle. Y esto lo vemos en la persona de Jesús. Jesús estaba convencido de que no importaba cuánto iba a sufrir, no importaba en manos de quién iba a ser entregado, no importaba que él tendría que morir. Jesús, no había nada que lo impidiera obedecer a Dios. Su mirada estaba puesta en el cielo. Su mirada estaba puesta en su Padre. Cuando estás convencido de hacer la voluntad de Dios, no hay nada que te impida obedecerle. Nunca permitas que nadie, aun si es alguien de la misma iglesia, te impida seguir adelante en tu caminar con Dios. Asegúrate de obedecerle a Él y a nadie más que solo a Él. Que Jesús sea el centro en tu vida. Que ningún hombre te impida obedecerle a Dios. Qué increíble es ver la persona de Jesús en la obediencia. Vamos a continuar. Perdón, vamos a continuar ahí. Ahí está. Número 2. Jesús nos mostró cómo ser obedientes y nos hace ver que la obediencia tiene un costo. Lucas 22:42 dice lo siguiente: dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba ahí en el jardín del Getsemaní,
una noche antes de su muerte. Y Dios le muestra a Jesús el costo de su misión, su propia vida. Y aunque Jesús estaba entregando su vida propia, Jesús volvió a responder a Dios: sí estoy dispuesto a pagar ese costo. Aunque Jesús luchó en su corazón, Jesús dijo: sí estoy dispuesto a morir en la cruz. Hay un precio por la obediencia. Es un precio muy alto. Frecuentemente la obediencia requiere que nosotros abandonemos nuestra propia conveniencia y nuestra propia comodidad. Pero déjame decirte algo. Ser un discípulo de Jesús requiere un gran sacrificio. Un gran sacrificio de estar dispuesto a dar tu vida con tal de obedecer a Dios. Para nosotros puede sonar muy difícil, y para Jesús lo fue. Sin embargo, Jesús fue obediente. Por su obediencia, cada uno de nosotros hoy tenemos la esperanza y la fortuna de poder estar con Dios. El costo sin duda fue muy alto, pero el beneficio y la recompensa son muchísimo más grandes. Dice esta siguiente frase: el costo de la obediencia es pequeño comparado con el costo de la desobediencia. ¿Sabes una cosa? Es menos costoso cargar la cruz de Jesús todos los días y vivir con esperanza que no cargar su cruz y vivir sin esperanza. Definitivamente. Incluso Jesús dijo: mi carga es ligera, vengan a mí. Pero para muchos de nosotros es una carga que suena imposible de llevar. Morir a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios realmente para el mundo suena una locura, una tontería, algo totalmente irrelevante. Pero para Dios es algo tan valioso y algo relevante, porque eso nos conduce a la vida eterna. Realmente necesitamos ver qué importante es la obediencia. El costo de la obediencia es muy pequeño comparado con el costo de la desobediencia. Vivir sin esperanza realmente es algo muy desalentador. Y hoy el mundo vive así. No hay esperanza. Número 3. El alimento de Jesús era cumplir con la voluntad del Padre. Mateo 3, versículos 13 al 15. Dice lo siguiente: Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo. Así que le dijo: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Interesante ver que Jesús va con Juan el Bautista porque quería ser bautizado. Y eso nos habla de una gran muestra de humildad de Jesús, pero también de obediencia. Si vemos aquí en la escritura, Juan no quería hacerlo. Era como decir: ¿cómo, Jesús? ¿Tú vienes a mí? Yo soy el que debería ser bautizado por ti. Entonces Jesús le insiste: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué Jesús habría de ser bautizado en ese momento por Juan? Porque el tiempo era el tiempo de que Cristo comenzara con su ministerio público. Su bautismo era necesario, como lo era que los sacerdotes se lavaran antes de desempeñar su oficio en el Antiguo Testamento. Puedes anotar como referencia Éxodo 29:4. Aunque Jesús nunca pecó, dice 2 Corintios 5:21, aunque Jesús se humilló y se hizo hombre, dice Romanos 8:3, que Dios envió a su propio Hijo en condición semejante
a nuestra condición de pecadores. Entonces, siendo un hombre, estando en humillación por el hecho de ser Dios, teniendo esa condición humana, condición de pecadores, aunque nunca pecó, Jesús, su bautismo era necesario. Es increíble ver cómo Jesús cumplía siempre lo que Dios mandaba. ¿Cuánto hoy nos falta para llegar a ese nivel de obediencia que Dios espera de nosotros? Creo que debemos trabajar para que cada uno de nosotros podamos decir con convicción: debo cumplir con lo que Dios manda, así como Jesús se lo dijo a Juan. Juan, no me pongas trabas, ¿no? Juan no quería, dice la Biblia, pero Jesús contundentemente le hace ver algo muy importante: debemos cumplir con lo que Dios manda. Si Dios dice que es necesario arrepentirnos y bautizarnos, entonces ¿por qué nos cuesta tanto trabajo arrepentirnos y luego bautizarnos? Amigo que hoy estás acompañándonos, quiero animarte a que tú te determines a cumplir con lo que Dios manda. El bautismo, hablar del bautismo es algo maravilloso, porque el bautismo trae consigo muchos beneficios. Entre muchos de ellos, recibes el Espíritu de Dios. Es Dios habitando ahora en ti. El bautismo representa el nuevo nacimiento, una nueva vida al lado de Dios, nacer de nuevo, una nueva persona. La vieja persona ya queda atrás, ahora eres alguien nuevo. Ser miembro de la familia de Dios, que es la iglesia, es uno de los muchos beneficios que trae el bautismo. Yo te pregunto abiertamente: ¿estás dispuesto a obedecerlo? A determinarte como Jesús lo dijo: yo debo, yo necesito cumplir con lo que Dios manda. Hermano, ¿qué tal este llamado de Dios a nuestras vidas? Decir abiertamente y con mucha convicción: yo debo cumplir con lo que Dios me manda. Yo necesito cumplir con lo que Dios me ha dicho. Yo estoy dispuesto a cumplir con sus mandamientos. ¡Wow! De verdad, es que Jesús es un gran ejemplo de determinación y de convicción, de obediencia a Dios. ¿No lo crees? Número 4. La base de Jesús para obedecer siempre fueron las Sagradas Escrituras. Esta escritura es impresionante. Juan 19:28. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Jesús conocía el Antiguo Testamento y comprendía todo lo que Dios deseaba que él hiciera por medio de las Escrituras. Conocer la palabra de Dios, amigo, hermano, nos ilumina acerca de lo que Dios requiere de nosotros. La obediencia es nuestra mejor respuesta a las Escrituras. Jesús cumplió, dice la Biblia, en cada detalle. Dice la Biblia que Jesús ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Y para hacer cumplir las Escrituras, dijo: tengo sed. O sea, es impresionante que a pesar de estar sufriendo por su obediencia, no dejó de cumplir lo dicho en las Escrituras. Es común que nosotros nos desanimemos cuando pasamos por pruebas o cuando estamos sufriendo a causa de Cristo. Lo desafiante para nosotros el día de hoy es mantenernos fieles y firmes a las promesas de Dios. Lo desafiante para nosotros hoy es seguir obedientes a pesar de todo lo que podamos enfrentar por causa del nombre de Jesús. Es súper animante ver testimonios de discípulos en China donde las consecuencias por predicar el Evangelio son muy graves.
Y verlos mantenerse fieles y obedientes a su palabra de verdad es algo tan desafiante, pero que también debe de retar nuestra fe. A nosotros hoy nos impide mantenernos fieles y cumplir sus mandamientos algo. ¿Qué es lo que hoy te impide mantenerte fiel? ¿Qué es lo que hoy, amigo, te impide cumplir sus mandamientos? De verdad es que es impresionante que la Biblia hable acerca de esto. Dice, Jesús ya había hecho todo lo que Dios le había mandado. De verdad, es algo muy desafiante para nuestra fe. Porque si nos preguntamos, ¿ya lo he hecho todo? Yo creo que en el camino nos quedamos cortos. Y yo hablo en mi vida personal, no hablo por los demás. Yo creo que es un gran desafío para nosotros decir, ya lo he hecho todo lo que Dios me ha ordenado. Hubo un joven rico que lo dijo, yo ya lo he hecho todo, he seguido al pie de la letra los mandamientos. Y cuando Jesús habla con él, lo confronta y le dice, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Entonces no lo había hecho todo. Jesús, Dios, conoce nuestros corazones y sabe nuestras debilidades. Y te pregunta a ti, ¿ya lo has hecho todo? ¿Has obedecido todo lo que yo te he ordenado? Escudriña en tu corazón, escudriña en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos. ¿Qué es lo que hoy necesitas obedecer a Dios? Quiero compartirte 5 formas de cómo formar el hábito de ser obedientes. El primero de ellos, decide obedecer. La obediencia es siempre una decisión. Tú no tienes que sentir que tienes que obedecer. No hay excusas para no hacer lo que es correcto. La opción de obedecer es algo que siempre está sobre la mesa. Si esperamos hasta que sintamos que tenemos que obedecer a Dios, la obediencia muy probablemente nunca se va a convertir en una práctica. Así que la obediencia es siempre una decisión que tú debes de tomar. Número 2, la felicidad en la vida depende de decirle sí a Dios. Cuando hacemos lo que Dios ha dicho, el resultado inmediato es un gozo interno, una paz interior, una alegría inmensa. Una persona que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, un cristiano que se desvía fuera de la voluntad de Dios, no es una persona feliz. No es un cristiano feliz. Si tú no eres feliz, lo primero que debes hacer es preguntarte, ¿he sido obediente a Dios? ¿He desobedecido a Dios? Número 3, cuando obedeces a Dios, su poder se libera. El poder de Dios es algo que va ligado con nuestra obediencia. Es decir, a medida que nosotros nos sometemos a su voluntad se hace sobre la nuestra. Esto es algo muy interesante, pero sí, lo vimos en la primera escritura, donde dice Jesús, si ustedes me obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y ese amor de Dios, cuando llega a habitar en nuestras vidas, se convierte en algo tan poderoso. Llegamos a experimentar un amor sumamente incalculable. Es un amor inmerecido. Es un amor lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de compasión. Y eso se convierte en un gran poder hacia nuestra vida. A medida que nosotros somos obedientes y nos sometemos a la voluntad de Dios, su voluntad se pone por encima de la nuestra. Número 4. Recuerda que cuando decidiste ser un discípulo, renunciaste al derecho de hacer las cosas a tu manera.
Con frecuencia escuchamos a la gente decir, es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Pero un discípulo de Jesús no puede decir lo mismo. ¿Por qué? Recuerda que hemos decidido dar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad a Dios, todo. Eso es lo que realmente significa ser un discípulo, hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas. Nosotros no somos los dueños de nuestras almas ni los señores de nuestro destino. Solo Dios tiene el control de nuestra vida. Recuerda Lucas 9:24, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. El que pierda su vida por mi causa la salvará. Es decir, nuestra salvación depende de ello, de morir a nosotros mismos. Recuerda algo muy importante, el costo no es tan alto comparado con el costo de la desobediencia. Hoy nosotros tenemos una esperanza. Hoy nosotros tenemos la dicha de poder tener una relación con Dios y poder ser salvos a través de nuestra obediencia. Piénsalo. Y número 5, vive en un ambiente en el cual se anima y estimula la obediencia a Dios. Entre ellos, la iglesia. La iglesia es el instrumento perfecto que Dios utiliza para ser estimulados a ser obedientes a Dios. Esta clase, por ejemplo, es un gran ejemplo de ello. ¿Qué más? El estudio de la Biblia. Estudia con alguien la Biblia. Alguien de confianza. Alguien con quien puedas rendir cuenta. En la iglesia lo llamamos el discipulado. Pasa tu tiempo de discipulado. Pasa tu tiempo diario con Dios. La alabanza también es algo muy importante. La adoración a Dios es algo indispensable. Tu medio ambiente hace toda la diferencia en tus deseos de obedecer a Dios. Cuando tú te rodeas con todos estos elementos que te alientan a obedecer a Dios, que te estimulan a obedecer a Dios, realmente hacer lo correcto llega a ser algo muy atractivo, lo más atractivo y lo más deseable en tu vida. Dice esta frase, la única parte de la Biblia que usted realmente cree es aquella que obedece. Y es algo muy cierto. De nada sirve tener tanto conocimiento, escuchar una clase poderosa o un mensaje de parte de Dios, si tú no lo obedeces, si tú no lo tomas en cuenta. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, realmente crees lo que dice. Cuando eres obediente, realmente crees lo que dice la Biblia. Amén. Bien, pues esta es la clase del día de hoy. Espero que te haya ayudado muchísimo. Vamos a orar para poner en manos de Dios la clase y sobre todo nuestros corazones, presentarle hoy nuestros corazones a Él. Gracias a Él, recuerda, gracias a su obediencia, hoy tú y yo tenemos entrada ante el trono de la gracia. Tú y yo no merecemos nada del amor de Dios porque somos perversos, somos pecadores. Pero hoy Jesús nos deja un gran legado, un gran ejemplo, el cual nosotros podemos ser dignos de imitarlo. Quiero animarte mucho a que en este tiempo en el cual vamos a tomar el pan y el jugo de uva, reflexiones sobre cómo ha sido o cómo queremos que sea nuestro corazón de obediencia al Padre. Vamos a orar por el pan y el jugo de uva y vamos a reflexionar en su muerte en la cruz por nosotros. Amén. Señor y Dios Padre del cielo, gracias por este tiempo que tú nos permites crecer. Tú nos muestras tu palabra, tú nos muestras qué importante es estar sometidos siempre a tu voluntad, estar determinados como lo hizo Jesús, estar convencidos de que es lo mejor en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, en estos tiempos de dificultad,
en los cuales puede ser muy desanimante perder nuestra fe, estar desalentados, con necesidades, con pruebas. Pero Señor, fortalécenos a través de seguir firmes y fieles a tu palabra. Ayúdanos a mantenernos siempre obedientes, sumisos a ti. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, en nuestra devoción a ti. Ayúdanos, Señor, a siempre mantenernos cerca de ese ambiente que nos alienta a seguirte. Ayúdanos a ser sumisos a tu consejo, a tu enseñanza, a tu palabra, a nuestros hermanos, Dios. Ayúdanos a poder ser ayudados y a poder ayudar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y en Jesús te agradecemos todo. Amén. Vamos a poner una música de fondo para que podamos tomar el pan y el jugo de uva y reflexionar en la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste,
cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Amén, amén. Bien, pues vamos a continuar. Vamos ahora a estudiar una escritura para poder tomar el mensaje de la ofrenda. Quiero que por favor me acompañes ahí a Proverbios 3, verso 9. Dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Pues, ¿qué tenemos aquí? La primera lección de obediencia. La ofrenda también es un mandamiento de Dios. Y la cuestión del dinero es un área que nos cuesta mucho trabajo. Pero reflexionando en todo lo que estudiamos el día de hoy, al ser este un mandamiento, también debemos estar dispuestos a obedecer, a honrar a Dios con todo lo que recibimos de Él. Si hoy tenemos riquezas, debemos honrar a Dios con cada una de ellas. Y con lo primero, dice la Biblia, con los primeros frutos de tus cosechas. Acompáñame, vamos a orar por la ofrenda. Señor, gracias por permitirnos hoy nuevamente estar reunidos en tu nombre. Agradecemos el privilegio de poder estar utilizando este medio. Sin duda tú dispones todas las cosas, Señor, para el bien de aquellos que te aman. Hoy, Señor, venimos ante ti decidiendo en nuestros corazones honrarte con lo primero de cada uno de las cosas que tú nos has dado. Sin duda, Dios, si nos ponemos a reflexionar, han sido muchas las bendiciones que hemos recibido de ti. Y Padre, recibe un poco de lo mucho que tú nos has dado. Queremos que tú te lleves la honra con nuestras ofrendas, que tú te lleves la gloria que tú te mereces, Dios. Agradecidos estamos contigo y en el poderoso nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Pues llegó la hora de despedirnos, no sin antes compartirte los anuncios. Las próximas reuniones son el miércoles y el domingo. El miércoles a las 7:30 de la noche y el próximo domingo a la misma hora a las 10:30 de la mañana. Nuestras plataformas por las redes sociales, Facebook y YouTube, te recomiendo que actives las notificaciones o pongas ahí la campanita para que puedas recibir un mensaje al momento en el que empezamos a transmitir.
De todas maneras, yo estaré haciendo recordatorios y estaré al tanto para que podamos estar todos conectados a través de este medio. Quiero mandarles un fuerte abrazo. Quiero recordarte que ahí en la pantalla puedes ver el número de cuenta para que puedas hacer ya sea transferencia electrónica o depósitos. Los depósitos los puedes hacer a través de Oxxo. Y te dejé ahí los datos para que puedas realizar el depósito de tu ofrenda. Pues sin más, quiero mandarte un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos los que hoy se conectaron. Quiero recordarte que si no has visto algunas de las clases, te puedes poner al corriente en el canal de YouTube de la iglesia o en el Facebook. Ahí están todas las clases, están quedando grabadas para que en un momento dado que no puedas conectarte a la hora, puedas ahí tener el recurso. Bueno, pues muchas gracias a todos y que a Dios sea la gloria.